Bien, mis hermanos, vamos a dar comienzo entonces al último tema de los 10 temas de los 10 días del aposento alto. Nuestro tema se titula Testificación Valiente. Vamos a hacer un repaso de los títulos de los temas, ahí lo vamos a mirar en pantalla, y luego entonces la cita que nos fue acompañando en estos días de Hechos de los Apóstoles. Entonces, miramos a continuación los 10 temas. El primero, ¿recuerdan cómo se titulaba? Un ruego, ahí lo tenemos. Un ruego definido, ese fue el primer tema. Y por ruego definido decíamos, hermanos, que tenemos que ser específicos en el ruego. No oraciones ni generales ni privadas. En los 10 días del aposento alto era pedir específicamente por el don del Espíritu Santo. Al ser ruego definido, las oraciones privadas, que son buenas, válidas, debiéramos llevarlas a cabo en el seno de nuestro hogar, en la privacidad con nuestros parientes. Allí oramos por ruegos definidos, como dice allí. Ese es un requisito que se pide durante estos 10 días. El siguiente día, una fe con argumento. Y el argumento solemne es que tenemos un representante en el cielo, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a verlas todas las citas. Tercer tema, un genuino, un profundo arrepentimiento. No el arrepentimiento, recuerden los dos tipos de arrepentimiento, aquel pesar por un mero cambio de opinión, sino un pesar, junto con ello, un cambio de convicción, no un cambio de opinión. Son dos cosas distintas. Este es un cambio superficial, aquí hay un cambio profundo, como el que tuvo Pedro, a diferencia de Judas. También el siguiente tema, confesión específica, como dice Levítico 5:5. Confesará aquello en que pecó, en lugar de confesiones generales. Siguiente tema, rendición absoluta. Y allí, hermanos, ¿cómo nos cuesta? Es verdad, allí nuestro carácter tiene que ser humillado. Ese fue el tema que tiene que ver con la humillación. Y aprendimos del ejemplo de aquel buey, el bocha, si nos acordamos. Cómo él se le ponía el yugo a este buey junto con otro buey más joven, castrado, al cual traían para que aprenda el trabajo. Y este animal salvaje no aprendía, sino gracias al yugo puesto entre el pescuezo del bocha, que era el animal ya domesticado, y el otro, y así es como le enseñaba a fuerzas, porque el yugo no se despegaba. Entonces hay una rendición absoluta, y el yugo los une a ambos. ¿Y el yugo cuál era? ¿Qué aprendimos? La cita de Elena White, Deseado, página 296. ¿Qué significa el yugo? La ley de Dios, la ley de Dios. Siguiente tema, compañerismo estrecho, están unidos. Siguiente, escudriñamiento del alma. Eso tiene que ver con misión. Ahora vamos a explicar. Un obrar humilde, sacrificado, gozo y alabanza y la testificación valiente. Leamos pues las citas del Espíritu de Profecía, donde la hermana White cuenta lo que pasó en aquellos 10 días. Miremos. Cuando los discípulos volvieron del olivar a Jerusalén, la gente los miraba esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, confusión y chasco. Pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos no lloraban ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado y las palabras de su promesa de despedida repercutían constantemente en sus oídos. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Allí el numerito indica el día de estudio. En ese caso, la alabanza y el gozo se estudió anoche, el 9º día. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa,
humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, y esto, hermanos, es la esencia de los 10 días, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Este es el tema de hoy. Cada vez que aparezca el número 10, y va a aparecer con frecuencia, es el tema de la testificación valiente. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del pueblo. Nuevamente es la segunda vez en la cita, la insistencia de la testificación, que es el fruto final de los 10 días del aposento alto. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo, otra vez, hermanos, y 2 veces lo va a decir, capacidad para encontrarse con los hombres en su trato diario, hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Así como escuchamos el testimonio de la hermana Lidia, la forma en cómo ella guió la conversación, tocó el tema de la salud, pero guió a la persona que conozca la palabra de Dios. Y miremos la parte final de la cita. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido el poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaba procurando enseñarles. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por, otra vez, hermano, la insistencia de la testificación, por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder de Cristo que Él había prometido. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Y cuánto más, hermanos, ahora en esta segunda plenitud, que es la lluvia tardía, mucho más abarcante. Esto va a ser mundial. Y muchos hermanos van a participar. Y no seremos los únicos, ni los únicos que están buscando con oración la lluvia tardía. Hay en otros hermanos y otras iglesias que lo están haciendo. Pero así como no se restringió el Espíritu Santo en la primera ocasión, mucho menos en la segunda, si cumplimos lo que Él nos pide. Vamos entonces a ver los versículos, mis hermanos. Voy a invitar a que abramos Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, ¿cómo podemos hacer para predicar, y especialmente aquí en este ambiente de Estados Unidos, aunque hablemos a comunidades hispanas, en un ambiente donde las cosas están dadas vueltas? Es el caso de la promoción homosexual. ¿Y cuántas veces que se nos dice, seamos prudentes, no digamos cosas imprudentes? Ustedes saben, hermanos, que este presidente Donald Trump es una caja de sorpresas. Dice por acá,
hace por allá y por acá y por acá. Pero entre las últimas cosas que este hombre está diciendo y se está publicando es su enfrentamiento con la ley nacional de la homosexualidad. Recordemos, es ley nacional. Acordémonos, hermanos, que cuando Lot, frente a los de Sodoma, él dio su ruego: no hagáis, hermanos míos, tal maldad. Recuerden la expresión. Aquí tiene mi hija, que ella es virgen, mis hijas. La respuesta de la gente, recuerden, hermanos, tiene dos contenidos. Tú eres del todo extranjero y has llegado hasta acá. ¿Y ahora quieres ponerte en juez? Esas dos expresiones, hermanos. Esto significa que Lot era extranjero, no era su tierra, y encima con su forma de ver las cosas lo consideraban un juez. En el caso del actual presidente, hermanos, él no es extranjero, es natural de acá. Pero la forma en cómo él habla pareciera como un latino o un extranjero. Y encima juez, no te vamos a aguantar. Tú no vas a decir que eso es malo. ¿Quién eres para decirme? Yo soy libre de hacer lo que quiero con mi cuerpo. Expresiones que son muy comunes. Hermanos, allá el presidente. Lo que quiero decir es que nos va a tocar a nosotros, en igual circunstancia, enfrentarnos con esas dos expresiones. Tú no eres del lugar, tú eres un extranjero. Si este país votó lo que votó, ¿quién eres tú? Si no te gusta, te vas. ¿Por qué vas a modificar algo que es natural de acá? ¿Tú quieres crear tu propia onda? Vete a tu país, allí que te escuchen. Acá no. Aquí se votó, es ley nacional, se aprobó con el Congreso, y entonces toda la gente lo goza. Yo lo gozo, yo lo disfruto. Tú no, ok, vete a tu tierra. Eso es un extranjero. La otra, ¿te quieres poner de juez? Decirme qué está bien y qué está mal. Si yo decido en mi cabeza qué está bien y qué está mal, y para mí esto me parece perfecto. Si tú no lo ves así, te vas otra vez. ¿Insistimos, hermanos? Lo que le pasó a Lot nos va a pasar a nosotros si concebimos la siguiente idea. Primero, hermanos, este país no es nuestra patria. Es cierto que quienes buscan sus papeles y demás, y lo hacen bien, para estar legales, está bien. Pero tenemos una patria, una ciudad, de la cual Dios es el constructor. Nadie metió la mano allí. Y como dice Pedro, donde se practica la justicia. Así las cosas son tan distintas. Ese es nuestro hogar. Pero mientras tanto, aquí tenemos que testificar. Si el Señor está diciendo, vayan por todo el mundo y den testimonio, lo que vamos a mirar ahora, hermanos, es, en varias citas, ¿qué pasa cuando las cosas están dadas vueltas con un ambiente adverso? ¿Qué lección podemos aprender? Vamos entonces a los textos fundamentales de la experiencia de Jesús, con la gente con la cual se rodeó, y luego veremos a los apóstoles cuando ya viene el Espíritu Santo. Primer texto. Aparece en Lucas capítulo 12. Lucas 12. Desde el versículo 8 en adelante. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que haya que decir. Sí, hermanos, vamos a mirar que una persona, cuando está en la apretura ante alguien, en este caso autoridades, y tiene que dar testimonio, no puede lucir tanto conocimiento. No es el plan de Dios. Es que tenga una experiencia y comparte esa experiencia. Otra vez el texto que hemos leído. Cualquiera que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré en el cielo. Pero si alguien me niega, yo lo voy a negar en el cielo. Va a ser recíproco. Por lo tanto, en un momento de apuro, cuando somos llevados y enfrentados y hay que testificar, acordémonos de esto.
Juan capítulo 9. Abramos pues. Desde el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Fíjese, hermano, que él tiene que dar testimonio. Jesús estaba ausente en ese momento, él había desaparecido. ¿Qué dices tú? Él responde que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres responden, y la respuesta tan evasiva, mis hermanos, muestran que es la típica respuesta de algunos de nosotros quizás, cuando hablamos y no hay compromiso. Dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntele a él hablará por sí mismo. Y nuevamente van la carga contra el hombre. Que se defienda, él que hable. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y hermanos, esto es la esencia de un testimonio, nunca lo olvidemos. El testimonio consta de 3 partes. El hombre no había recibido estudios bíblicos. Nosotros tenemos el privilegio de participar de estudios, ahora cuánto más con los grupos pequeños. Este hombre no. Él vivió una experiencia que sus padres no vivieron. Y esa experiencia es el encuentro con el Señor, por el que a este hombre le permite hablar de ello. De hecho, lo va a decir. Si es pecador, yo no sé. Son ustedes los que saben, son los estudiosos, los eruditos. Pero yo sí sé una cosa. Leemos. 25. Él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le vuelven a decir, pero ¿y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Vaya a saber, hermanos, de qué forma lo dijo, si en forma sarcástica o inocente. El hombre era de la calle, un hombre humilde, enfermo. Y ahora en la forma en cómo habla, ustedes me preguntan, parece que quieren ser discípulos, quieren saber más. Ok, se los enseño si ustedes quieren. Y ellos, violentos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos ni de dónde es. Respondió el hombre y le dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, pues nada podría hacer. Hermanos, qué sencillas las palabras, cómo brotan del corazón. Y nadie le enseñó, él cuenta una experiencia. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Hermanos, ¿cuál es la diferencia y el contraste en el testimonio tanto del joven como de los papás? El joven tuvo un encuentro con el Señor Jesús, los papás no lo tuvieron. Ellos felices de que el hijo se curara, pero cuando van a hablar de Jesús, hablan en forma evasiva, porque es típico del testimonio evasivo, contar, dar vueltas, no ir al grano, porque no hay un encuentro con Jesús. Aún más, aman más el medio, que no me echen de la sinagoga, quiero llevarme bien con mis amigos. El texto va a decir que se había acordado que aquel que confesara a Jesús fuera expulsado. Ellos no querían ser expulsados. Miren cómo lo va a decir el capítulo 12, igual también, pero con otra gente, del Evangelio de Juan. Capítulo 12 al final, versículos 42 y 43.
Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, amar más el medio ambiente que tiene que ser destruido. En el caso de esta gente, estamos hablando del año 31, aproximadamente, o 30, en que Jesús dio estas palabras. Unos 40 años más tarde todo iba a ser destruido. ¿Por qué tanto amor a esto que va a ser destruido? Amaban más el medio ambiente, el qué dirán, la aceptación, que no me echen del círculo de amistades, por lo tanto voy a hablar un poco menos. Les digo, hermanos, que muchas veces cuando tenemos que dar testimonio, lo tenemos que hacer en un medio hostil, la gente puede escuchar, pero oye ciertas cosas y nos cierran la puerta. Miren lo que le pasó al apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. La hermana White va a corregir, a decir que Pablo, cómo se expresó ante esta gente, fue, escuchen, lógica con lógica, filosofía con filosofía. Nada menos Pablo, que estaba tan preparado, un hombre culto, bien instruido, y se enfrenta con filósofos y les habla al mismo nivel. Después de lo que pasó en Atenas, fue un relativo fracaso, él se cruza, uno mira el mapa y el texto bíblico, se cruza a Corinto, y en Corinto dio un cambio tremendo. Él mismo lo va a contar, del error que cometió en Atenas. Leamos, hermanos, voy a invitar. Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, o colina de Marte, ahí en Atenas, el famoso lugar, porque era el lugar de un tribunal de fallo. Allí la gente, cierta cantidad de gente, eran los miembros del tribunal y fallaban, y la gente los traía para que estos jueces fallen allí a favor o en contra, en fin, de la acusación que se había traído. Era una corte de juicio pública. Y uno de ellos se convirtió, uno de los miembros, ahí va a dar el nombre después. El resto no. A ver, miremos la historia. 19. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, y ante gente, hermanos, filósofos, él iba a lucir su conocimiento, y lo hizo. Miren, él cita, vamos a abreviar nomás el tema, cita palabras de grandes filósofos. Aprecio un tal Arato, un tal Cleanto, y que la gente escuchaba, es cierto, lo habían dicho los poetas. Miremos, versículo 24, por ejemplo. El Dios que hizo el cielo, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien dio a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esto lo dijo Epiménides, un filósofo. Y ellos cuando escuchaban, que él citaba, conocía al filósofo, conoce a otro. Miren otro ejemplo. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Eso lo dijo Arato. Siendo pues, y hermano, él citaba. Oratoria con oratoria, filosofía con filosofía. Así lo expresa la hermana Juan. Él quería llegar a esa gente. ¿Logró algo? Versículo 32.
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Los griegos, hermanos, son muy conocidos porque ellos defienden la noción de la inmortalidad del alma, no la resurrección del cuerpo. Los griegos, debido a su visión dualista, se dice, es decir, cuerpo y alma. Entonces allí, ellos fueron los campeones, los griegos, atenienses. Ellos creen que hay un alma que está viviendo dentro de una cárcel que se llama cuerpo. Y cuando la persona muere, por fin se libera. Esa fue la creencia de uno de sus famosos filósofos, Sócrates. Sí, que me maten, porque así yo me libero de esta cárcel y por fin podré ir. Y hablaba de filosofía. Y sus seguidores, wow, el maestro. Viene Pablo hablando de la resurrección de la carne. ¡Ah, qué feo! Si hablara del alma al menos. Y lo echan. Fíjense, hermanos, ¿a dónde llegamos? 32. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así salió Pablo de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, era miembro del tribunal, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, poquitos. ¿Qué pasa después de eso? ¿De Atenas a dónde va? ¿Qué dice el texto? Corinto. Hermanos, cuando miren el mapa, hay como 7 millas. Allí en Grecia, aquí está Atenas, la capital, y allí el puerto de Corinto. Y uno mira el mapa, actualmente, es, hermanos, una cosa de puro viaje de mar. Mucha corrupción. Tanto que se hizo famosa una frase, no es para cualquier marinero un viaje a Corinto, porque el marinero iba a corromper a las muchachas corintias. Muchacha corintia era sinónimo de prostituta, pero el marinero mismo se corrompía. Pero entrando a Corinto, en un lugar de suma corrupción, Pablo entró con otra mentalidad. ¿Dónde aparece eso? Abramos primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículos 1 y 2. Primera de Corintios 2, 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, de sabiduría, como lo hizo, ¿dónde? En el viaje anterior, en Atenas, en la parada anterior. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y así, hermano, él cambió su predicación. No más ya filosofía y oratoria. Y ese es el mensaje nuestro, mis hermanos. Así tenemos que ser. Por lo tanto, cuando tengamos que dar testimonio, acordémonos de la experiencia del ciego, acordémonos de lo que él sintió para que podamos decir lo mismo. Hay cosas que yo no sé, ustedes son los que saben, pero voy a contar algo que sí me pasó a mí. Yo era ciego, él me encontró, ahora veo. De eso voy a hablar. Hermanos, es lo que la gente quiere escuchar. Ese es el testimonio. El Espíritu Santo va a venir, su lluvia tardía, para encendernos en eso, en que contemos lo que Jesús ha hecho en nosotros. El punto es, ¿Jesús está obrando en nosotros? ¿Le estamos permitiendo que Él obre en medio de nosotros? Comparto citas del Espíritu de Profecía a continuación. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida. Y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con canto de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: en esto consiste el amor. Se asieron o se agarraron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada, con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. Hermanos,
Esa experiencia tiene que pasar nuevamente. Y para esto hemos estado acá viniendo. Es orar, humillar el corazón, que Dios limpie el alma. Y a la hora de testificar, testificamos con esos 3 pasos muy simples. ¿Cómo ha sido nuestra vida antes del encuentro con Jesús? ¿Cómo ha sido nuestro encuentro con Él? ¿Y cómo ha sido nuestra vida posterior a ese encuentro? Pregunto, hermanos, y yo les quisiera invitar, y incluso si lo desea, ¿por qué no forma parte del mensaje para los hermanos que están mirando y los están siguiendo en el extranjero? ¿Algún hermano desearía pasar acá, se le da el micrófono y contar en esas 3 partes su testimonio? Poquitos minutos, 3 minutos, y ponga la esencia. ¿Cómo había sido su vida antes? ¿Cómo fue cuando se encontró con Cristo? Y después del encuentro de Jesús, ¿cómo ha sido su vida posterior hasta la fecha? Para que quien oiga, escuche, wow, ¿cómo lo que le pasó a ese señor, a esa hermana? ¿Alguien se anima? Solamente si hay así alguien, levanta la mano y dice, pastor, ok, deme unos minutos que yo lo preparo. ¿Pero alguien se anima, querría? Esto es, hermanos, dar testimonio. ¿Cuántos testimonios necesitamos escuchar? Así como la hermana Lidia, que hace un momento pasó, contó su testimonio. Pero en este caso es del encuentro que tuvimos con Jesús. Antes, el encuentro y después. ¿Hay hermanos o hermanas que podrían darlo? Pregunto si hay. Y entonces lo va preparando y en el momento cuando ya sienta, pasa acá adelante. ¿Hay alguien? La hermana Emma. Emma, prepárelo, si usted quiere, y entonces vamos a escuchar, hermanos. Y ojalá sea el puntapié de varios testimonios. Esto es lo que nos enriquece. Cada cual tiene su propia historia, su vida personal, cómo le afectó el Evangelio. De una u otra manera, ese encuentro personal, cada cual lo puede contar adaptado a los oyentes, ¿sí? Voy a invitar a que leamos una siguiente cita. En esta ocasión es de Testimonios para los Ministros, página 509. Cuando ya se sienta a gusto, Emma ya puede pasar aquí adelante y nos va a contar su testimonio. Las circunstancias pueden parecer favorables para un abundante derramamiento de las lluvias de gracia, pero Dios mismo debe ordenar que la lluvia caiga. Por lo tanto, no debemos escatimar la súplica, no debemos confiar en la forma en que comúnmente actúa la providencia. Debemos orar para que Dios abra las fuentes de las aguas de vida. Y hermanos, orar significa que estamos permanentemente pidiéndole al Señor, Señor, úsame, ayúdame, quiero ser instrumento útil, con mi palabra, con mi influencia. Y ahora que Emma va a contar su testimonio, que esto ayude a otros también. Diariamente, hermanos, escuchemos. Pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la cosecha. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Hay que estar limpiando la lámpara. Este es un modo de limpiarla, al contar un testimonio. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro, cuando quiera que estén, ora sea en la humilde esfera de trabajo o en el hogar o en un ramo público de utilidad. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo saber que aún Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia necesaria.
Y de esta comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo y acumula en sí poder para resistir el mal y para ministrar a las necesidades de los hombres. Como hermano mayor de nuestra especie, conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado y tentación, desean todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar, pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio les promete ayuda divina. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante a Dios con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. Este es el consejo que nos da el Espíritu de profecía, hermanos, y la palabra que más se resaltó fue diariamente. Y esto es ocasión de buscarlo en todo momento, en cualquier lugar, permanentemente. Voy a invitar a que escuchemos textos, y si mi hermana está lista ya, ¿sí? Venga entonces. Ya vamos a mirar algunos textos bíblicos del libro de Hechos. Si quiere tomar este micrófono, sí. Cuéntenos. Bueno, cuando no estaba con el Señor, pues sí, todo no sale bien y uno sí le pedía al Señor, pero no cuando anda uno en el mundo. Es diferente cuando uno tiene tribulación. Cuando ya está con el Señor es mejor. ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? Bueno, en el 2007 fue el encuentro del Señor. Siempre leía la Biblia, pero no asistía a ninguna iglesia. Y luego, pues, cuando tuve el cáncer, fue el encuentro con el Señor. La tercera fueron 3 operaciones seguidas. Una fue un miércoles, luego la segunda fue la siguiente semana, el viernes, y luego la tercera, pero no estuve sedada. Estaba sedada, no completamente anestesia general. Fue cuando fue el encuentro con el Señor. Fue que me dice, vi una visión y vi, así como lo describe la Biblia en Apocalipsis, que la santa ciudad con paredes de oro, con las piedras preciosas, muy bello, y oí la voz resonante del Señor y me dice, ¿te gusta, mija? Y le digo, sí. Entonces me dice, regresa a mi casa. Fue cuando yo fui y busqué yo solita una iglesia adventista. Y ahora que yo ya estoy en los caminos del Señor, sé que a veces tenemos pruebas, pero sé que no estoy sola. Porque cuando la primera noticia que me dieron, pues sí, me sentía sola. ¿Y cómo le voy a hacer? Y esto y el otro. Pero ahora sí hay tribulación, a veces hay pruebas, pero me siento tranquila, sé que Dios, y siempre leo en Santiago, siempre es mi favorito, que dice en Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en el 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Muy bien. Gracias, Emma, muchas gracias. ¿Cómo les pareció, hermanos? ¿Alguien más se animaría a dar un testimonio así similar como dio ella? Y fueron pocos minutos, tal y cual. Recordando la experiencia así del que
Había estado ciego, su encuentro con Jesús y su vida posterior. Y nos gozamos, hermano, cómo Dios tuvo misericordia al darle esa visión y que regrese a su casa. Y volvió y desde entonces hasta la fecha está en la casa del Señor. Y además que nos trae mucha alegría verla y su servicio que brinda a la casa del Señor. Pero ¿habrá otro hermano o hermana? La hermana Ángela, ella nos va a contar también. Recuerde las 3 partes del testimonio, cómo fue la vida anterior, cómo fue el encuentro con Jesús y la vida posterior al encuentro con Jesús. Creo que todos apreciamos a Ángela, siempre está acompañada de su esposo. Yo le voy a pedir a Luis, si es tan amable, que si él le puede alcanzar el micrófono a su esposa. Gracias. Pues hermanos, a nosotros nos tomó casi 20 años para encontrar al Señor. Mi hermano ha sido adventista, es el único de la familia que era adventista por 30 años, y él iba a la casa, estaban mis niños pequeños, todavía tenían 3, 4 años, y él iba a la casa cada sábado con los hermanos y nos hablaban. Nosotros lo escuchábamos, pero no íbamos a la iglesia, no nos llamaba. Íbamos cuando nos invitaba, porque ellos celebran que el Día de la Madre, que celebran cosas. Íbamos allá con ellos nos quitábamos y ya estuvo, regresamos otra vez a nuestros hábitos. Entonces, dejaban de ir un tiempo, regresaban y nosotros escuchando, hasta que hace 4 años era el cumpleaños de Luis, y venimos aquí a Pasadena a un restaurante. Ya terminamos temprano, era sábado, terminamos y le digo, vamos a visitar a mi hermano, le digo, a ver cómo están. Y fuimos a la casa y no estaban. Le digo, deben estar en la iglesia, vamos a verlo. O sea, el Espíritu Santo nos estaba conduciendo. Llegamos ese día a la iglesia en la tarde y había un orador, o sea, un hermano que había venido a dar, un misionero. Y entramos, nos sentamos y empezamos a escucharlo. Por cierto, era argentino como el pastor. Y los escuchamos y en ese momento sentimos la presencia del Señor, porque realmente nos estaba diciendo que este es el momento para que ustedes me conozcan y sientan que estoy con ustedes. Porque no fue precisamente mi hermano que él nos hablaba, que nos conduce, sino que nosotros solos fuimos. Y él dijo, ok, vamos a tener una semana de conferencia, que vengan, les invitamos. Y fuimos toda la semana y ahí reconocimos realmente lo que el Señor estaba haciendo con nosotros. El Espíritu Santo estaba trabajando con nosotros. Y sí tuvimos bastantes demás hermanos, no lo hagan, ustedes ya son como mi hermano Luis, van a hacer esto, van a empezar. Tuvimos bastante, pero nosotros seguimos fieles y estuvimos yendo casi un año en esa iglesia. Después estuvimos con mi mami atendiéndola y íbamos así. Cuando ya vinimos aquí hace un año y medio, cuando la abrieron a esta iglesia, venimos y estuvimos, y les digo una cosa, nosotros todavía, el pastor nos decía de allá, voy a visitarlos, nada, y nosotros todavía estábamos medio dudosos, y hasta que el pastor Contreras vino y fue algo diferente. Inmediatamente le abrimos la puerta de la casa a él, habló con nosotros y decidimos bautizarnos, y aquí estamos con el Señor. ¿No están arrepentidos? Definitivamente no. Y hemos tenido luchas porque realmente el mal trabaja bastante. Y hemos tenido muchas dudas y sin embargo tratamos nosotros de sobreponernos y luchar. Estamos luchando prácticamente porque ustedes saben que cuando uno es recién bautizado tiene sus dudas y eso es lo que ha pasado con nosotros. Y sin embargo estamos fieles. Amén. Casualmente hace 3 semanas tuvimos dudas. Ya no íbamos a regresar a la iglesia. Tuvimos muchas dudas. El pastor fue a la casa, habló con nosotros. Él no nos dijo, regresen, hagan eso. No, él no nos dijo. Él nos habló como debe ser, nos aconsejó como un buen pastor a su rebaño. Nosotros tomamos la decisión, lo pensamos, sí, tiene razón. Porque el pastor no fue que nos dijo, háganlo, háganlo. Él no hizo así, sino que él nos habló como un buen pastor. Por eso, hermanos, conservemos al pastor, tenemos un buen pastor con nosotros.
Gracias, mis hermanos. Gracias. Escuchar testimonios alegra el espíritu, mis hermanos. Efectivamente los queremos mucho a ellos, ver que están juntos. Son una inspiración, siempre andan juntos. Y para los matrimonios que estamos aquí, cuanto más. Y que Dios los preserve para que sean un testimonio viviente, que prediquen la palabra de Dios, siempre estando juntos. Continuamos abriendo la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 4. Hechos 4. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, fíjense que escuchan la palabra, la creen y se aumenta, porque se da testimonio. El Espíritu Santo obra desde Pentecostés para que la gente hable, no guarde silencio. Miremos lo propio en el capítulo 9 también, de Hechos. Versículo 31, obra del Espíritu Santo. 9:31 de Hechos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiero compartir todavía un par de testimonios más del espíritu de profecía. Digo lo siguiente: la dispensación en la cual vivimos debe ser, para los que lo soliciten, la dispensación del Espíritu Santo. Esa es la dispensación, hermano. Es el tiempo del Espíritu Santo. Si cuando muchos cristianos evangélicos hablan de que aquello fue la era de la ley y ahora vivimos la era de la gracia, y usan esas expresiones que no son justas, pues hablemos de una era que es la era del Espíritu Santo, que así como lo hubo en Pentecostés, ahora es la era esperando manifestarse. Pedid su bendición. Es tiempo de que seamos más ardientes en nuestra devoción. A nosotros se nos ha encomendado la ardua pero feliz y gloriosa tarea de revelar a Cristo a los que están en tinieblas. Y hermanos, es revelar a Jesús y no tanto revelar doctrinas, que las hay y son abundantes y poderosas, como la del sábado, o la doctrina del estado de los muertos. Sí, hermanos, hay quienes están lidiando con doctrinas, pero antes de eso, que la gente mire a Jesús revelado en nuestros corazones, para que la gente nos tenga confianza y vea quiénes somos, no una secta, como nos miran, porque guardan el sábado. Se nos ha llamado a proclamar las verdades especiales para este tiempo. Para todo esto el derramamiento del Espíritu es esencial. Debemos orar por él. El Señor espera que se lo pidamos. No hemos emprendido esta tarea con todo el corazón. Miren, hermanos, la exhortación que da la hermana White. ¿Qué puedo decir a mis hermanos en el nombre del Señor? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué proporción de nuestros esfuerzos se ha realizado de acuerdo con la luz que el Señor ha tenido a bien darnos? No podemos depender ni de la forma ni de la maquinaria externa. Lo que necesitamos es la influencia vivificante del Santo Espíritu de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Orad sin cesar y velad mientras obráis en armonía con vuestras oraciones. Al orar, creed, confiad en Dios. Es el tiempo de la lluvia tardía cuando el Señor concederá su espíritu en abundancia. Sed fervientes en la oración, velad en el espíritu. ¿Cómo hemos de seguir a nuestro Maestro para aprender de él? Podemos escudriñar su palabra y familiarizarnos con su vida y sus obras. Debemos recibir sus palabras como pan para nuestras almas. En todo lugar donde se coloque al hombre, el Señor Jesús nos ha dejado sus huellas. Hacemos bien en seguirlo. Debemos albergar el espíritu por el cual Él habló. Debemos presentar la verdad tal como es en Jesús. Debemos seguirlo especialmente en la pureza de corazón y en el amor. El yo debe estar escondido con Cristo en Dios. Entonces, cuando Cristo, que es
nuestra vida se manifieste, también apareceremos con Él en gloria. Quiero, hermanos, invitarles a que me acompañen a mirar el sermón de Pentecostés y especialmente las palabras que Dios inspiró a Pedro para que pueda conmover a esa gente. Palabras que deberíamos tener nosotros en mente a la hora de dar testimonio. Hechos, pues, capítulo 2. Vamos a extraer lo esencial. (2:13). Otros, burlándose, decían: están ebrios, no gastes tiempo de averiguar, están borrachos o llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, fíjense, hermanos, es cierto, Pedro se caracterizó por ser impulsivo y era siempre el hombre que se adelantaba para hablar. Y en esta ocasión pareciera que sigue el mismo rasgo, pero él va a compartir lo que tiene. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escúchenme, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora 3:00 o 9 de la mañana. Más bien esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjense, hermanos, cómo fluyen los textos bíblicos en la mente del apóstol. Así va a pasar con nosotros. Cuando tengamos que dar testimonio, ya lo había dicho Jesús, no se preocupen por lo que van a decir. Tengan la experiencia y el Espíritu Santo ilumine la mente y salen versículos, sale otro y sale otro. De modo entonces que cuando hablamos, los versículos son contundentes y este era muy apropiado. Ya lo había dicho Joel y cita el texto. 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya estaba planeado por Dios. Vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y comienza entonces a justificar su argumento con profecías del Antiguo Testamento. Y así, hermanos, otra vez fluyen los textos probatorios. Esto es lo que nosotros necesitamos, conocer más las profecías, los textos. De modo entonces que cuando queramos citar, déjenme decirles, yo les dije que en algún momento se va a presentar una respuesta a este autor evangélico que critica el sábado en 6 minutos. Y ya se va a preparar y poder presentarlo. Vamos a ver el video también. Es más, quisiera dedicar un sábado para que entre todos, porque hermanos, aquí esto es poner en práctica, todos vamos a participar. Es más, hermanos, voy a poner el video, esto va a ser un sábado de tarde, que lo podamos hacer y todos aprender. Que los hermanos que van a participar pasen aquí adelante y comiencen a responderle. Y yo voy a tratar de defender el video para entender el argumento. Y que el hombre, 6 minutos, no va más, o sea, ese es el total. Y comienza a hablar en forma amable, pero hermanos, las cosas que dice son tremendas. Y el testimonio de cada cual, hermano, pastor, yo levanto la mano, quiero responderle al Señor. Y se va a grabar. Hermanos, ustedes van a darlo, para que ahí veamos cuán cierto es cómo el Espíritu Santo ilumina la mente, para dar testimonio, defender en este caso una doctrina. ¿Estaríamos dispuestos? ¿Querríamos, hermanos? ¿Lo haríamos? ¿O vamos a dejar que el Señor con su video lo difunda y toda la gente conozca su argumento contra el sábado como Él lo presenta? Y entre todos vamos a armar algo que sea contundente, que los hermanos vean que el pueblo de Dios estudia, que el Espíritu Santo hace aflorar los textos, verdades olvidadas. Esto es manifestación de lluvia tardía. Para que, hermanos, cuando tengamos que testificar, fuimos aprendiendo. Dios nos va a enseñar. Sigo con la cita que estábamos leyendo del texto. Luego de citar el Salmo, varones hermanos, 29, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hoy. Pero ¿quién es este hombre que no dejarás mi alma en el Hades?
en el sepulcro, y entonces justifica que es Cristo. Y luego, hermanos, de presentar ese argumento, va a algo contundente. ¿Cómo concluye su sermón? 36 en adelante. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿y qué haremos? Pedro responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hermanos, la gente escuchó el mensaje y hubo el primer bautismo multitudinario. 3,000 personas que escuchan el mensaje y se bautizan porque el Espíritu Santo los convenció de que eran pecadores, que eran asesinos. Hermanos, en el tiempo final va a ocurrir lo mismo. Tendremos que hablar, pero aprendamos ahora. Por eso diríamos un tiempo de preparación, que entre todos vamos a aprender, para que llegado el poder del Espíritu Santo tengamos tal poder, tal convicción, que digamos las cosas con amor, con seguridad, pero contundentes, que la gente oiga y así se postre para aceptar al Señor. Que Dios nos bendiga en este tema especial de la testificación valiente, que es el propósito final de los 10 días de preparación. Que la gente salga henchida del Espíritu Santo, predique las verdades, porque esa es la voluntad de Dios. Amén.